Buenas tardes, Fernando, Amador. Bienvenidos todos a este sencillo acto en el que pretendemos dar a conocer el primer libro de Fernando Guijarro Díaz, Juntos por la elección. Créanme si les digo que para mí es una alegría que el autor, Fernando, Ferni, haya confiado en mí como discreto maestro de ceremonias de esta presentación. Así que, en primer lugar, gracias. Cuando me pidió compartir con él este momento, no pude por menos que comprar un billete de ida y vuelta a ese rincón de la memoria en el que guardamos los recuerdos de la infancia. Me pregunté entonces, ¿quién es Fernando? Para mí, ¿quién es Fernando? Mi primer recuerdo de él es un niño con gafas que se incorporó a mi clase cuando tendríamos 7 u 8 años. Niños de mochila a la espalda, de pantalón corto que no tapaban las rodillas heridas por las sorrerías en un patio de arena. Compartimos juegos y más de un empujón. Recibimos las enseñanzas de don Gregorio, doña Juanita, don Francisco, don Mariano, don Eduardo, Luz. Sí te recuerdo que era un muchacho que no se le ponía nada por montera, como ahora. Éramos niños que rompían a la adolescencia con ganas de divertirnos. Como muestra, vale un botón. No dudó en remover Roma con Santiago hasta saber a qué hora se celebraba el primer desfile de carnaval de esta ciudad. Teníamos que participar, evidentemente. Aquellos instantes ejeveros fueron sustituidos por el silencio producido por la separación para estudiar bachillerato en centros diferentes, hasta que la vida, caprichosa ella, nos volvió a juntar en el destruido edificio de magisterio, a pocos metros de aquí, para formarnos como maestros. Ahí compartimos estudios, paseos, risas, amistades, cenas y, como decía Mayra Gómez Lemp, hasta aquí puedo leer. Él, afortunadamente para sus alumnos, ejerció ese noble oficio. Yo, afortunadamente para ellos, no. La Junta de Comunidades reconoce en 2017 su trayectoria académica y esto, que para cualquiera podría haber sido la puerta de acceso al mundo de la vanidad, a Fernando le lleva a una profunda reflexión que le hace pensar no el porqué de tan merecido galardón, sino para qué. Creo que esa realidad, este viaje al interior, es el que permite que Fernando, el maestro, nos permita descubrir al Fernando escritor. Estaba ahí. Solo tenía que llegar el momento porque las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. Y Fernando tiene mucho que contarnos. No se preocupen, no les voy a hacer ningún spoiler sobre el libro. Eso le corresponde, si así quiere, al autor. Pero sí les diré que la riqueza espiritual de Fernando se plasma en este volumen, que sin querer dar lecciones a nadie, por supuesto, nos pone en el brete de atrevernos a dar el paso y comenzar un camino con nosotros mismos. La velocidad del día a día, la prisa cotidiana, el querer ser, el querer aparentar, el ganar likes, el jugar a ser instagramers de éxito, nos hacen olvidar que esto de la vida va de ser felices. Y la felicidad está en las pequeñas cosas. La conquista de la felicidad es un hecho irrenunciable por parte del ser humano. Tal y como nos dice Fernando, estamos condenados a ser felices. Pero, ¿cómo alcanzar esa felicidad? Quizá una buena manera fuera poner en práctica la manida frase de Horacio, carpe diem quam minimum credula postero. Vamos, algo así como abraza el día y confía mínimamente en el porvenir. Pero creo que lo mejor, sin lugar a dudas, es saber cómo, qué y quién somos. Superar el porqué y el pero, sabiendo que somos libres para decidir. De esto y de muchas más cosas va Juntos por elección. Hay una cita en el libro, que es de Francesco Alberoni, que me ha gustado especialmente. Dice, un amigo es la persona que nos muestra el rumbo y recorre con nosotros una parte del camino. Hoy nos hemos reunido aquí, un nutrido grupo de amigos tuyos, Fernando, que hemos querido compartir contigo este momento. Todos hemos viajado contigo en algún momento. Sabes, como yo, de la importancia de Sole en la realización de ese libro. No en vano, es una de las personas a las cuales está dedicado. Y ella, superando el miedo de hablar en público esta tarde, quiere ser partícipe también hoy de este momento. Así que, Sole, todo tuyo. Hola, ¿se me oye? Sí.
Vale. Perdona a todos por los nervios, para mí esto es, bueno, una prueba más. Bueno, yo soy Sole, amiga de Fernando. Buenas tardes a todos. Quiero decir, bueno, que soy la pesada que ha conseguido que Fernando escribiera. Bueno, realmente no voy a hablar del libro, eso le corresponde a él. Voy a hablar de él. Con ello creo que los que los conocemos ya podemos comprender un poquito el resto de lo que va, más o menos como ha dicho Javier. A Fernando lo conocí casualmente, que las casualidades en la vida no existen, en un momento de mi vida muy duro, pasando un trauma emocional muy fuerte. Aunque no quieras reconocerlo, Fernando no lo podría haber superado sin ti. Eso es así. Sin su ayuda incondicional. No sé si decir que es una persona o un ser excepcional. Físicamente, creo que nos hemos visto en... Es para grabar, no lo Por la otra mano, si quieres. Te los suelto, no te preocupes. Un momentín. Te los suelto ya que si quieres. Cosas del directo. Ya, ¿ves? Profesional. Bueno, realmente creo que físicamente en persona nos hemos visto como unas 6-7 veces, Fernando. ¿Tanto? Pero bueno, nuestras conversaciones eran infinitas, daba igual lunes que domingo, que siempre estábamos, sobre todo él, incondicionalmente él. Hablábamos durante horas, además hablábamos los dos a la vez, al unísono, o sea, él me contaba, yo le contaba, y si había un tercero decía, bueno, ¿y os entendéis? Sí, perfectamente. O sea, era de locura, pero sí, nos entendíamos. Entonces, bueno, todo un lío, pero ya desde ese momento entre nosotros se hizo un cariño especial y nos llamamos chaches. Él es Fernando mi chache y yo soy Sole su chacha. Bueno, no creo que en mi vida pueda conocer a una persona tan entregado por cualquier causa, aún saliendo herido. Es una persona muy noble, siempre está, creo que ya lo conocéis, no hace falta que defina tanto, pero es así, tengo que decirlo, quiero decirlo. Y es una persona humilde. Bueno, de tantas veces que le he dicho, tienes que escribir un libro, tienes que dice, pero vamos a ver, si no era capaz en el colegio de hacer una redacción, ¿cómo voy a escribir un libro? Pues vaya si lo ha hecho, ¿eh? Digo, pero es que tienes una capacidad inmensa de crear, de transmitir, de hacer sentir de una manera especial, claro, como él es docente, pues claro, tiene ese don, esa capacidad. Y eso se tenía que plasmar de alguna manera, evidentemente es en la escritura. Desde sus experiencias, digamos, contadas, muy exprimidas, muy para que llegue a todo el mundo, o sea, sin mayores, pequeños, espirituales, no espirituales, más filosóficos, como se quiera llamar. Y se lo dije, digo, es que escribiendo, aunque no sea para nadie, solo para ti mismo, también te puede servir de terapia. ¿Por qué? Porque tú estás escribiendo lo que estás sintiendo y después lo lees. Eso también es una gran terapia. Entonces, bueno, como ya he dicho, solo puedo hablar de mi gratitud eterna y gracias, por supuesto, por su gran esfuerzo y de atrevimiento a hacerlo y por el gran regalo que nos ha dado, porque considero que estas palabras son un regalo inmenso, es grande. Que tiene mucho más que decir, lo dejamos ahí. Y con este don que tienes tan tierno y tan empático, seguro que vas a seguir sorprendiéndonos. Que te quiero mucho. No mucho más. Que te quiero mucho, chache. Y enhorabuena, cielo. Muchas gracias. No. Gracias. Vale, gracias. Nada, guapa, muy bien. ¿Sí? ¿Quieres algo? Bueno, gracias por oírme. Y si hablamos de amigos, también nos acompaña esta tarde aquí Amador.
amigo de Fernando, vecino de Biorraya, con quien también ha recorrido una parte del camino. Así que también es pues turno de ceder la palabra a Amador. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas los que habéis querido venir a apoyar, a conocer más y sobre todo pues a descubrir un nuevo Fernando en ese talento oculto que tenía y que para muchos pasó desapercibido durante muchos años. Mi experiencia con Fernando me vincula a un pueblo, al pueblo de Villar de Olaya, al otro lado de la montaña, para quien no lo conozca, en el que nos conocemos todos como una gran familia. Nos conocemos desde pequeños, aún no siendo de la misma generación, conocemos nuestras vinculaciones familiares, nuestras amistades, y la verdad que para mí es un orgullo tener aquí no solo a Fernando, sino también a la cantidad de amigos y paisanos de Villar de Olaya que habéis querido venir, incluso recorriendo muchos kilómetros, ¿verdad?, a esta gran persona, a Fernando, que además, como decía, nos unen muchas más cosas. La vida yo siempre la defino como el camino por el que pasamos tejiendo una red de nudos que nos sujetan, que nos unen y que nos anclan. Y el primer nudo, como decía, lo encontramos en Villar de Olaya, en esa cercanía que Paulina ha tenido, la madre de Fernando, que aunque no nos puede oír muy bien, pero seguro que Fernando esta noche se lo contará, pues una vecina muy querida, muy vinculada a la familia y sobre todo cómo ha seguido haciendo presencia y vida en Villar de Olaya. Pero decía que otro de los nudos que puede tejer esa red de mi vida y de la vida de Fernando ha sido también la docencia. Yo también soy maestro, también estudié en la antigua Escuela de Magisterio, fui la última promoción que estuve en esa escuela y mi paso no fue consecuencia del derribo, eran otras consecuencias, otras decisiones, pero es verdad que al final hasta el mismo emplazamiento nos ha vinculado. Y en los 35.000 docentes que tiene Castilla-La Mancha, que evidentemente no conozco a todos los 35.000 docentes de Castilla-La Mancha, sí que destacan ciertas personas, y ya no digo solamente por la faceta escritora que tenía. Decía Javier en su presentación, en 2017 fue reconocido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y decía, ¿lo sabías? Y se me ha escapado una sonrisa. Digo, te propuse yo. Es más, recuerdo la anécdota de cuando te llamó el consejero para decirte que ibas a ser reconocido en el Día de la Enseñanza por tu labor, que estabas en el dentista, ¿verdad, Fernando? Sí, anestesia, y se pensaba que era un efecto de la anestesia, una cámara oculta, y que no se lo creía ni sabía exactamente por qué era ni para qué era. Bueno, a él junto con su compañero. Siempre he tenido una sensibilidad por los maestros y las maestras, pero especialmente por aquellos que desempeñaban su carrera profesional en el ámbito menos normalizado, como pueda ser un centro penitenciario. Y de hecho, en el 2015, siendo delegado de Educación, mi primer inicio de curso lo quise hacer allí, para visibilizar que la educación no solamente es aquello que se hace dentro de la etapa obligatoria, sino que tiene un componente social y emocional que solo ciertas personas pueden llevar a término. Y eso también estaba, yo creo que guardado, no sé exactamente por quién, si por el ser divino o por los astros, pero finalmente todo va encajando. Y encajó que tú estuvieses, y no caprichosamente, en un centro penitenciario para atender pues ese componente emocional que tú desde dentro siempre has tenido y que podías aportar mucho al ámbito de la educación. Y otro de los nudos que nos puede llevar a entender el por qué las vidas se van entrelazando, como decía, se ha descubierto en estos últimos días, con la lectura del libro de Juntos por Elección. Porque a mí, Fernando, cuando me llamó, además una llamada casi atropellada, porque pese a ser del mismo pueblo no teníamos los números, él contactó conmigo, no quería molestar, él me decía, Amador, quiero hablar contigo, pero cuando tú puedas, sé que estás muy ocupado. Digo, bueno, ya me dice, soy Fernando Guijarro, digo, bueno, pues este es del pueblo, este hay que darle prioridad, como siempre en la vida, a los de mi pueblo. Y rápidamente lo llamé. Es verdad que él ha respetado siempre pues, la dificultad que tienes para atender determinadas llamadas y WhatsApp, y me decía, Amador, me está rondando la idea de dirigirme a las editoriales para ver si me publican el libro que he escrito.
Háblame de tu libro, Fernando. Pues es que es un libro, a ver cómo te lo defino. Quiero no dar una lección de vida, pero sí quiero mostrar cuestiones que a mí me han ayudado a reflexionar sobre mi vida y a hacer un aprendizaje a lo largo de mi historia. Mezcla realidad con tintes de fantasía, no pretende dar lecciones a nadie. Y digo, bueno, será que el lector tendrá que decidir si le sirve de aprendizaje o no. Digo, es muy pretencioso por tu parte el que te digas que no quiere dar lecciones, porque finalmente las da. Y como decía, ese nudo se empieza a tejer en la lectura. Tengo que confesarlo, en WhatsApp, porque el libro por primera vez lo tengo, y lo tengo hoy, y entiendo el porqué, porque me ha puesto una dedicatoria muy bonita, que es verdad que merecía la pena leerla hoy. Entonces, en la lectura en WhatsApp, yo decía, me va a dificultar, no estoy acostumbrado a leer en soporte digital, pese a que soy el impulsor de la lectura en digital, pero iba enganchando, iba llegando, iba analizando, y te tengo que decir la verdad que tenía que volver al principio de todo, que explica mucho para entender determinadas cuestiones. Y el nudo lo va tejiendo y lo va anudando y lo va haciendo cada vez más fuerte cuando te das cuenta de que tú también tienes en tu vida una Anabel. Para quien lo haya leído lo entenderá, y quien no lo haya leído podrá descubrirlo más adelante. Todos en nuestra vida tenemos una Anabel, en mi caso es una Marta. Le podemos poner el nombre que queramos, pero Fernando, a través de esos nombres, nos hace reflexionar y hace apretar más aún la historia que tenemos, la vida que tenemos y el aprendizaje que en un momento dado no hemos sabido analizar, no hemos sabido digerir, pero que con el paso del tiempo nos va construyendo. Todos tenemos una Maru, una prima Maru, diría yo, en mi caso será una prima Mati, muchos la conocéis, y te sientes reflejado y oyes lo que dice en el libro, y no es destriparlo, pero cuando te decía, es la que me abraza y me descubre tiritando por el frío de mis temores, reforzando de esa manera el calor que me proporciona, es la fresca brisa primaveral en la orilla de la corriente del agua que me alivia cuando el sudor moja mi espalda por culpa de la angustia de mis dudas, el inagotable manantial de agua cristalina que me calma, la sed en el camino, la que me besa la cara aunque esté manchada por el polvo de mi imperfección, si alguna lágrima resbala por mi mejilla, la que me escucha y me padece, la que... Todos tenemos, como digo, una Maru en nuestra vida, y el que no la tenga, el libro le hará reflexionar y encontrar esa Maru. Y es verdad que leyendo, y podría leer muchos extractos de este libro, finalmente te lleva a pensar, ¿y quién es Fernando? Digo, bueno, Fernando, además de ser el hijo de Paulina, el de Villar de Olaya, el profe que hemos tenido en la cárcel, el que todos los domingos llevaba hasta hace poco a su madre a jugar a las cartas allí en el centro social. Y los miércoles. Y los miércoles, efectivamente. Además de eso, dices, ahora en este mundo que todo se simplifica a siglas, como decía antes Javier, a la velocidad, a la respuesta inmediata del like, decía, pues para mí es un PAS, y diréis que es un PAS. Pues muchos docentes pensamos personal, administración y servicios. Bueno, pues personal, administración porque lo ha demostrado, y servicio porque siempre está al servicio de todo, pero sobre todo es una persona altamente sensible. Y esa sensibilidad que tiene en su vida ordinaria, que no es forzada, que le sale del corazón, ha sido capaz, más allá de demostrarlo en su vida cotidiana, también de hacer una reflexión en ese caminar juntos del niño y el hombre, en ese caminar por unas reflexiones importantísimas para que en esta vida de desenfreno sepamos disfrutar del aquí y del ahora, llega a definir completamente lo que ha sido Fernando y lo que le queda por ser. Porque yo como docente también venía con una cuestión que ya ha anticipado Sole. A mí me gusta poner deberes, y el deber que te traigo para ti hoy, Fernando, es que esto no puede acabar aquí. Tiene que continuar en la modalidad que tú quieras. Pero aquí se ha descubierto hoy pues, un Fernando diferente para muchos, que ha sabido con 4 encuentros personales y demás conversaciones cautivar a Sole, que ha sabido cuidar de una familia, que ha sabido
tejer también su vida llena de nudos con compañeros y amigos de la infancia, con personal, compañeros, que también hay alguna reflexión por algún compañero de un 4 de febrero. De Landete. Clemente. Pensaba que era tu compañero Pablo. Clemente Turagano. Bueno, pues lo que decía, que él que también ha sabido tejer esa red, creo que esa red tiene mucho aún que desarrollarse, que mostrar, que ver. Y hoy mi participación aquí, como decía, es fundamentalmente reivindicar el doble orgullo de una persona sencilla, descendiente de un pueblo en que su vida la ha desarrollado más en Cuenca, que ha sabido quitarse los complejos, con ánimos o sin ánimos, pero finalmente se ha quitado los complejos y se ha lanzado a publicar estas reflexiones muy íntimas, muy personales. Me han lanzado. Te han lanzado, bueno, pues Yo no tenía intención. alguna culpable habrá por ahí. Pero al final te quitas ese pudor y, como decía, pues ese orgullo lo tenemos que tener. El orgullo de saber también que pertenece, como decía anteriormente, a la docencia, y que la docencia despierta unos sentimientos, una sensibilidad y una capacidad de entrega a los demás, y además es que este libro, yo lo percibo así, aunque tú no lo quieras reconocer, tiene voluntad de ayuda, tiene voluntad de ayudar a muchas personas para reflexionar quién soy yo, qué me ha aportado mi trayectoria vital, cómo lo conjugo con lo que soy ahora mismo, qué me ha aportado, y sobre todo que no dejemos de escuchar a ese niño que todos hemos tenido dentro, tenemos dentro, que en ocasiones lo desmerecemos o pensamos que no es valioso lo que nos puede aportar, y si nos paramos a pensar, con que solo nos quedemos con el disfrute del aquí y el ahora es más que suficiente. Y como decía, pues el orgullo de tenerlo, de compartirlo. Gente de múltiples edades, de múltiples colectivos, que estemos aquí juntos para hablar de la persona de Fernando y de su obra, pues como digo, no podía ser más que atendido por mí en la llamada que me hizo con toda la confianza para hacerlo. Y ya te digo que cuando fijábamos fechas teníamos muchísima complejidad y decía, sea, cuando decida ponerlo, tengo que hacer el esfuerzo, aunque esté en la otra punta del mundo, para llegar y estar al lado de Fernando. Así que por mi parte, poco más. No sé cuánto tiempo teníamos de intervención, si me ha alargado o no me ha alargado, pero aquí el protagonista es Fernando y Javier pues dirige a quien corresponde la palabra, pero vamos, en todo caso, muchísimas gracias por compartir, Javier, contigo esta mesa, y a ti, Fernando, como decía, por permitirme estar aquí con todos vosotros y vosotras. Muchas gracias. Pero esto debía ser... Pero esto debía ser como el misacantano. Es decir, hablan de ti, pero tú calladito. Tú calladito. Yo te digo un consejo, tú enloquece las veces que quieras, pero nunca desfallezcas. Hablarnos, Fernando, estos días de él, de su libro, de la vida, me ha permitido encontrar una persona con una espiritualidad notable que se desprende en todas y cada una de las páginas del libro que hoy presentamos. Hemos de entenderla como resultado del conocimiento de uno mismo, de la búsqueda de la luz que todos y cada uno somos capaces de desprender para iluminar nuestro camino y guiar hacia nosotros a todo aquel que quiera compartir un rato del mismo. Ahora nos lo contará con muchísimo más detalle Fernando, pero Juntos por Elección nos presenta un diálogo entre dos caras de la misma realidad, entre hombre y niño, con la indispensable presencia de Gaia, que tanto le aporta a Fernando y que también está hoy con nosotros. A lo largo de las páginas se van a encontrar como dentro del propio libro. Lo que se ve de Fernando es lo que hay. Hay lo que hay. Los que conocen a Fernando van a sentir que es el propio autor el que lee en su cabeza con su entonación, sus expresiones, sus giros, dándole un toque de proximidad y autenticidad tan necesarios estos días, convirtiendo la lectura en una suerte de conversación con él mismo. Canta Serrat. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. Así que, Fernando, es el momento de que salgas a escena para, removiendo los cimientos, nos hagas de abrir caminos. Fernando, tuya es la palabra.
revés. Al revés. Eso. Yo es que no soy capaz de hablar estando sentado. Lo primero, buenas tardes. Era que no veo. Lo primero, buenas tardes. Sabéis mi carácter nervioso, yo no puedo estar ahí sentado. No puedo negar dos cosas. Estoy muy nervioso y muy contento. Entonces lo primero que voy a hacer es lo que yo sé hacer. Yo voy a cantar una canción, os parezca lo que parezca, me da lo mismo. Así que voy a relajarme. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Vale, después de esta tontería, voy a intentar explicaros por qué lo he hecho. Voy a intentar explicarlo. No. ¿Qué es lo que pretendía hacer con esto? Perder toda reputación y dejar mi imagen tirada por tierra. Y es lo que he querido hacer y lo he hecho. ¿Por qué? Porque ahora que no tengo una imagen que guardar, puedo hablar desde el sentimiento. Mi cabeza ya no va a estar preocupada en cuidado lo que dices, cómo lo dices y de qué manera lo dices. Cualquier cosa que diga no lo va a estropear más. Así que ese era el único motivo. No sé, ¿he conseguido explicarme? Pues me alegro. ¿Habéis notado el matiz? He conseguido explicarme. No he preguntado, ¿lo habéis entendido? Porque si yo os pregunto, ¿lo habéis entendido?, doy por supuesto que mi explicación es perfecta y los torpes sois vosotros. No. Soy yo el que me tengo que explicar para que me entiendan. Así que, una vez perdida la imagen... Ya puedo sentarme aquí un poquito más cerca de vosotros, porque es lo que me gusta. Llevo chuleta, porque aunque hable desde el sentimiento, ya sabéis de mis pensamientos erráticos, me puedo ir de un sitio para otro y puedo meterme en jardines de los que luego no sepa salir. Así que, piano, piano. ¿Estáis bien ahí? Perfectos. ¿Y si os venís aquí? Es que ya que me habéis traído hasta aquí, pues me siento como más arropado ya en este último. Que no va a querer, no va a querer. Ya verás. Venga, baja. Claro. Vamos a ver. Lo primero que os quiero comentar, intento ser breve, a los que he tenido la ocasión de firmaros el libro, si os habéis dado cuenta, en la página que os escribo es en la página donde aparece Carmen Sánchez Mateo, que dice ante la adversidad una sonrisa. Algunos os habréis preguntado quién es Carmen Sánchez Mateo. Algunos incluso habréis tenido la curiosidad de buscar en internet quién es Carmen Sánchez Mateo y no habréis encontrado nada. Carmen Sánchez Mateo es una persona que no tiene descripción. Y como no tiene descripción, hay que clasificarla en algún grupo. Entonces, mi clasificación es que Carmen Sánchez Mateo es uno de esos seres a los que yo llamo puramente exclusivos. Puramente por la pureza que tienen. Y exclusivos porque son un regalo que se les da para el disfrute de muy pocos. Yo tuve la suerte de disfrutarla en la medida que me correspondía y os invito a que si encontráis a estos seres exclusivamente, puramente exclusivos, disfrutéis de ellos porque merecen la pena. ¿Por qué la mencioné? Porque las palabras que desde que yo las oí, ante la adversidad, una sonrisa, desde ese día, nunca
ni un solo día han dejado de resonar en mí. Al principio porque las tenía en la cabeza. Pero esta mujer, ¿quién se piensa que es? Ante la adversidad, una sonrisa. Qué autosuficiencia, ¿no? O sea, pero que esta mujer es que no necesita a nadie. ¿Cómo es que ser puramente exclusivo se atreve a decirme esto? Era incapaz de entenderlo. Yo decía, no es así, no es así. Y un día, en una media siesta, no invento nada, o sea, luego el que no me quiera creer, bueno, es su problema. Un día, en una media siesta, me vino, sal de la cabeza y vente al corazón. O sea, fue instantáneo. No eran las palabras, eran la carga de amor que ponía en ellas. Eran las palabras adecuadas para transmitir a su gente, a los que ella quería, que todo estaba bien, que no se preocuparan. Era su forma de decirlo. Ella sabía cómo y a quién. Fui torpe. Me metí en la cabeza y se me olvidó el corazón. Hasta el momento que bajaron, se anclaron. En ese momento llamé a su marido. Le dije que si la podía incluir en el libro. Yo procuro ser respetuoso. Me dijo que sí, que por supuesto. Llamé a la editorial porque ya estaba el libro en imprenta y le dije, hay que quitar a Buda y hay que poner a esta mujer. Y es lo que hice. Y no sé, fui torpe. Quise quitarle esa pureza exclusiva. Mi cabeza quiso quitarle esa pureza exclusiva, pero una vez más me di cuenta que el hecho de negar una realidad no va a hacer que desaparezca. Entonces, ahí queda. Y tenía que hablar de ella. Ay, vamos a ver. Algo que me preocupaba de este libro a la hora de escribirlo era que lo que ahí dejo escrito la gente pudiera pensar que son, como si dijéramos, somos docentes, asignaturas superadas. Si acaso ha quedado esa duda, quiero aclarar que es justo lo contrario. Con las experiencias vividas he reconocido las asignaturas que debo estudiar y trabajar. O sea, no es nada superado, todo lo contrario. Espero aprobar las asignaturas porque os aseguro que para mí son bastante difíciles en algunos casos. Pero no penséis que me estoy tirando el pista de esto lo tengo superado, vosotros buscaros la vida. Pero repito, son mis asignaturas. Cada uno tiene que encontrar las suyas. Así que... Ay, ¿ves? De 3 folios ya me queda medio. O sea, que es que no, aunque parezca mucho, ya os he dicho que no pretendo... Vamos a ver. Es que es tan breve que os voy a devolver vuestra reputación y os voy a invitar a sentaros, porque yo estoy a puntito de terminar. Es Como tú quieras. Sí, no, si es que yo también. No, ya termino como pueda. Ya termino como pueda. El hecho de perder la reputación voluntariamente o dejar a un lado la imagen no concede ningún permiso a ser irrespetuoso, a ser ofensivo y mucho menos a ser desagradecido. Por eso, ahora que quería terminar, aprovecho para daros las gracias. Algunos habrán pensado, lo primero es dar las gracias. Bueno, no, yo las doy cuando quiera. De verdad, tenía pensado deciros algo, pero me habéis sobrepasado. Es mucho dulce lo que me habéis echado encima
Entonces no quiero empalagarme, quiero disfrutarlo poco a poco. Pero de verdad que las gracias son sinceras. Tampoco voy a caer en el tópico de me siento en deuda, porque no es verdad. En deuda se siente el que no tiene intención de pagar. Yo, en cuanto me reclaméis, intentaré devolveros en la medida que pueda lo que me pidáis. De verdad, amigos, familia, muchas gracias. Y aunque a veces parezca ausente, aunque a veces no lo demuestre, aunque mi torpeza algunas veces no me deje llevar, por favor recordad una cosa, os quiero mucho de verdad, ¿eh? Gracias. Solo nos queda agradecer su presencia esta tarde aquí. Los afortunados que tengan ya el libro en su poder, con esta edición con solapita, les animo a que la guarden como oro en paño. Y al resto, solo me queda recomendarles que lo compren y lo lean. Sobre todo que lean. Juntos por elección. Buenas tardes.